¿Cómo entender las agresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Papa León XIV? ¿Por qué el Papa respondió con agudeza y pulcritud? De seguir así, y como está el mundo, ¿a dónde va a llevar este desencuentro, este conflicto de los dos estadounidenses más importantes hoy por hoy en el planeta? La confrontación entre Donald Trump y el Papa León XIV aquí, en Sacro y Profano. Diversos medios internacionales han llenado los espacios de una confrontación entre Donald Trump y el Papa León XIV, en el marco a la creciente tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel. El pontífice ha llamado a privilegiar el diálogo por la paz, frenar la escalada militar y proteger a civiles y migrantes afectados por los conflictos. Donald Trump, por su parte, arremetió críticas contra el Papa y lo calificó como débil e incompetente para temas internacionales, al considerar que sus llamados a frenar la guerra favorecen a los enemigos de Occidente. También acusó al Vaticano de entrometerse en asuntos políticos que no le corresponden. La confrontación escaló cuando Trump publicó en sus redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesús, gesto que provocó críticas entre fieles cristianos y líderes religiosos. Después de eliminar la publicación, el mandatario minimizó la ofensa y aseguró que pensó que la imagen lo mostraba como un doctor o alguien de la Cruz Roja. Por su parte, el Papa León XIV no se intimidó y le respondió a Trump que no le tenía miedo. Y frente a la glorificación del poderío militar que pregona el presidente estadounidense, León XIV declara que Dios no bendice ningún conflicto y que no claudicaría en predicar el evangelio que enseña la paz, la vida y el diálogo ante conflictos. Trump ha rebasado la línea. Se ha pasado. Atacar al Papa parece ser un error grave, sobre todo ante los diferentes pronunciamientos pacifistas que el Papa ha realizado desde que llegó al pontificado. El presidente norteamericano lanzó un ataque sin precedentes contra el Papa León XIV, acusándolo de debilidad en temas de seguridad y política internacional. Trump y León XIV son estos dos personajes importantes que ante los ojos del mundo están confrontados. Y además de manera inédita, en la historia ha habido muchísimos casos de confrontación entre gobernantes, monarcas y pontífices. Pero en la vida moderna es, algo distinto. Son dos caras, representan Trump y el Papa, dos caras opuestas de una misma moneda. Uno proclama la guerra, el otro la paz. Uno defiende a los inmigrantes, otro los embiste y los persigue. Al ser el pontífice de nacionalidad norteamericana, el presidente Donald Trump lo invitó hace meses a asistir a la celebración del 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos. León XIV declinó la invitación. ¿Qué significado y consecuencias tiene este rechazo? Pues muchísimas, porque a su vez el Papa planea visitar precisamente el 4 de julio la isla de Lampedusa, al sur de Italia, justo este día en donde habrá festín en Washington. El Papa estará solidarizándose con los migrantes. Hay que recordar que Lampedusa, una pequeña isla de 20 kilómetros, es uno de los lugares más dramáticos de Europa, donde recibe muchas oleadas de migración africana. Así es que ahí está un contraste importante que se da entre estos dos personajes. Para ayudarnos a entender esta relación conflictiva, agradezco mucho a la doctora en Historia, Mónica Uribe, que nos ayude, nos auxilie a entender estos casi inéditos hechos que estamos viviendo en la actualidad. Mónica, muchas gracias. Pues de entrada, ¿cómo estás viendo esta confrontación? Es una confrontación
dura, ¿no? Sobre todo porque además los medios le han dado una cobertura en todos lados impresionante, ¿no? Es como dos grandes pesos pesados en la vida internacional que los confrontan y están a la espera de ver qué dice uno, qué el otro, qué gesto hace uno, qué gesto... ¿Cómo estás viendo esta confrontación? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, es algo no inédito, pero sí no visto en la modernidad. En los últimos siglos, pues sí, hubo pleito entre Pío XI y Pío XII con Hitler, con Stalin, Pío XII, pero era de otro talante. Primero, no nos enteramos al instante, lógicamente. Segundo, el liderazgo de Donald Trump es un liderazgo populista autoritario con unos rasgos muy particulares que derivan de su propia personalidad narcisista. Entonces, esto hace que lo que dice y lo que hace sea diferente. No se ve como un jefe de Estado normal, digamos, sino como un jefe de Estado muy explosivo, diría yo. Entonces, y bueno, el Papa responde con una elegancia y con una diplomacia que es lo que ha caracterizado al Vaticano por siglos. Entonces, es un pleito entre iguales, no tan iguales, porque los dos son jefes de Estado, pero Donald Trump tiene un Estado que tiene 350 millones de habitantes aproximadamente, mientras el Papa es el jefe espiritual de 1.500 millones de católicos en el mundo. Ahora, Mónica, el tema es que el Papa, desde que entra, su tema central, o uno de sus temas centrales, es la paz. Y ha venido insistiendo permanentemente, machacando sobre el tema de la paz, cuestionó, digamos, la incursión militar en Venezuela, cuestionó periódicamente la guerra en Irán, ¿no? Sobre todo pensando en las víctimas, en la gente, llamando al diálogo, etcétera. Y esto irritó profundamente al presidente, o sea, que le lleven la contraria o que lo señalen, aunque nunca dijo Donald Trump, Jamás pero en el contexto se entendía que estaba hablando sobre él. Y las reacciones fue fúrica, diciéndole inepto, izquierdista, una serie de cuestiones que están verdaderamente fuera de lugar. Bueno, y lo peor que le dijo, que le debía el solio pontificio. Así es. A él mismo, a Trump. Esto me pareció gravísimo. Yo creo que es uno de los posts que ha puesto en X Donald Trump más fuertes, en donde no solamente le dice que le cae gordo, que el que le cae bien es su hermano Luis porque es maga, pero eso de decirle que le debe el pontificado, pues ya es un cobro pues que no viene al caso, porque si hay alguna elección que es muy independiente, es la elección papal. Entonces, Seguro. desde ese punto de vista, bueno, empezamos con que siente Donald Trump, desde mi perspectiva, que siendo norteamericano, Robert Prevost, tiene que ser leal a Estados Unidos y al Partido Republicano. Pues ya no, porque resulta que es un jefe de Estado independiente y que ya su origen norteamericano no es que no lo sea, es que se diluye porque su compromiso es católico, es universal. Entonces, esta parte no la ha entendido Donald Trump. Ahora, otro aspecto también importante, bueno, y cuántas cosas más le dijo, débil, ¿no? Terrible para la concepción internacional. Es decir, se pasó de rudo ahí. Pero uno de los aspectos que creo es la respuesta del Papa. El Papa responde, como señalas, yo diría hasta con elegancia. Muy elegante. Diciendo, yo no soy político, no me meto, pero no le tengo miedo a la administración ni a Donald Trump, a la administración norteamericana. ¿Cómo ves esta reacción? Incluso lo llega a llamar de tirano, de autoritario. No dijo ególatra, pero le faltó un milímetro. Un milímetro, ¿no? Diciendo la cierta petulancia con la que se maneja el presidente norteamericano. Yo creo que esto ya es una historia
una historia añeja de conflicto no abierto entre ambos y hay un conflicto de Donald Trump con la Iglesia Católica de Francisco, que es lo que le toca, no conoce otra. Y bueno, León no está alejado de Francisco. Yo creo que hay una continuidad entre los dos pontificados y en la posición internacional es claro que hay una continuidad. Y bueno, hay un pequeño detalle. El Pentágono, el 22 de enero de este año, llamó a cuentas al nuncio Christophe Pierre y parece que la reunión fue ríspida. Según lo que trasciende en medios, es que hubo una exigencia del gobierno norteamericano para que la Santa Sede se sitúe a nivel no solo discursivo, sino a nivel práctico del lado de Estados Unidos en todos, en toda su estrategia geopolítica, lo cual significa pues avalar las guerras, y esto no fue aceptado. Esto trascendió recientemente, me parece que el 9 de abril trascendió en medios. Y bueno, que hubo una rispidez entre uno de los subsecretarios y el entonces nuncio. Esto fue negado por el Vaticano, pero se sabe que es completamente cierto. Sí, diciendo o te pliegas o te pliegas. O te pliegas, sí. Bueno, otro aspecto importante es esto, ¿no? Digamos, la obligación moral que plantea el Papa. Es decir, yo estoy aquí para defender la paz, defender la vida, es parte de mi magisterio. Y hay que recordar que estos, digamos, raspones entre Donald Trump y el Papa no son de ahora, son ya de hace bastante tiempo. Uno de ellos ha sido hace justamente 10 años, 2016, cuando en el avión el Papa regresaba a Roma después de la visita a México. Y un periodista le pregunta, bueno, el candidato de Trump, ¿qué pasa con él? ¿No? Con el tema del muro. Y en ese momento Francisco dijo, aquellos cristianos que construyen muros no son cristianos. El cristiano verdadero tiene que construir puentes. Pácatelas, qué golpe duro. Y Trump en ese momento no reaccionó como ahora, sino reacciona diciendo al revés. Este Papa se pasó. Así, pocas palabras. Creo que en ese momento Francisco tenía una cualidad muy particular, hacía prospectiva. Es algo extraño, pero pues sí tenía esa facilidad, o sea, como que era innato, políticamente muy hábil, o sea, con un gran olfato político innato. Y se le solió desde entonces. Porque lo que hizo Francisco sin querer, no sé cómo, fue de alguna manera desnudar el cristianismo prevaleciente en Estados Unidos, sobre todo este constructo que se llama MAGA, Make America Great Again, en donde confluyen conservadurismos, tradicionalismos, excepcionalismos y una idea de Estados Unidos como el hegemón sempiterno y que quieren mantener esa fuerza y ese control del mundo porque de alguna manera sienten que se los están quitando, lo cual es real. O sea, geopolíticamente podemos hablar de una China muy fuerte, Australia, la India, bueno, tenemos muchos otros países que pueden estar en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, Trump construye todo este grupo, y ya hay varias etapas, y lo hemos tratado en alguno de los programas, en donde llama a cierta parte de católicos muy conservadores que no comulgan con los demócratas, y aquí hay una variable bien interesante. A lo que están llevando al Papa en este momento desde el discurso norteamericano, bastante nacionalista e intimista, diría yo, es a decir que el Papa está conspirando con el Partido Demócrata para acabar con el Partido Republicano. Y esto de cara a las elecciones de noviembre de este año. Entonces, me parece que esto es una visión muy corta sobre lo que es la Santa Sede, la Iglesia Católica y el Vaticano. O sea, no entienden las tres personalidades jurídicas del Papa
y que no está, el Papa, aunque sea norteamericano, no solo está viendo lo que ocurre en Estados Unidos ni está metido en la política interna. Hay muchas cosas en el mundo. Claro. No, nos vamos a una pausa. Me entusiasmé, nos hemos alargado en esta parte, pero no puedo dejar de expresar mi sorpresa cuando Donald Trump y Melania visitaron al Vaticano, la cara que tenía Francisco. Una cara como diciendo, ¡ay, tengo que aguantarlos porque pues, esta es mi chamba! Y eso que Melania es católica. Eso que Melania es católica. Es católica. Vamos a una pausa, estamos conversando sobre el tema de esta confrontación entre Donald Trump y el Papa León XIV. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno a la confrontación entre Donald Trump y el Papa León XIV, que ha sido muy crispante y que los medios de comunicación le han dado mucha vuelta, a diferencia de antes, que solamente eran libros de historia o referencias posteriores. Con los medios actuales es impresionante porque estamos viendo cada gesto, todos es en detalle. Estamos conversando con la doctora Mónica Uribe, y uno de los aspectos importantes que catalizó también esto fue esas imágenes que ha sacado Trump, ¿no? Donde aparece como Jesucristo, ¿no? O la última, que hace unos días, aparece Donald Trump como orando, meditando, y a Cristo a un lado poniéndole la mano en un hombro. Ha sido muy criticado esto, incluso por los republicanos y los propios evangélicos, diciendo, Trump, ¿qué te pasa? ¿Te estás pasando? Es que ha sido blasfemo para muchos. Vi pastores bautistas, presbiterianos diciendo esto es blasfemia, no solamente a los católicos. Creo que hay una estrategia de comunicación visual, propaganda, literal, en donde tratan de asimilar a Donald Trump, incluso con su comité religioso, este grupo religioso que tiene ahí, con Pablo Smith y toda esta gente que son un poco extraños, pero la verdad es que tratan de ensalzar la figura de Donald Trump como el nuevo Mesías, como el que sí está respondiendo al mensaje evangélico de manera literal frente a una iglesia romana corrupta. Eso es lo que yo estoy viendo como un mensaje subliminal, ¿no? Bueno, Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, que ese es el mensaje central, ¿no? Uh-huh. Dios está con nosotros aunque estemos en guerra con Irán y Irán va a acabar totalmente destrozado, una civilización que se va a terminar porque Dios está con nosotros. Ese es el mensaje que quieren dar. Es decir, hay un debate teológico entre ambos. Claro. Y cuando sale esta actitud belicista por parte no solamente de Trump, sino de sus colaboradores, el Papa fue muy contundente cuando dijo, Dios no bendice ningún conflicto. O sea, ¡pum! ¿No? Fue un golpe duro. Ahora, señalas esto, hay una disputa teológica, ¿no? En donde han entrado actores como el secretario de Guerra, que está adoctrinando a los sectores militares con esta visión de esta guerra santa, ¿no? De una guerra que va a llegar al apocalipsis y la segunda venida de Cristo, y que por lo tanto son vehículos para poder tener una trascendencia escatológica. O el mismo Vance, J.D. Vance, que dice, le recomienda al Papa que cuide más sus expresiones, ¿no? Teológicas, porque comete gravísimos errores. Semejantes fachatez están haciendo papelones que desde Trump hasta sus subordinados, sus colaboradores. Pero ahí sí creo que es como un nado sincronizado, en donde está la cabeza que es Trump con sus memes ahí, muy beatíficos de alguna manera, aunque yo veo uno que está muy satánico, el de los ángeles, que es eso que está en medio, ¿no? Y esa imagen de
San Donaldo el taumaturgo no católico, o sea, es algo muy especial. Y por el otro lado, la parte evangélica sionista, que sería Hegseth, el secretario de Defensa o Guerra, creo que ya es Guerra. Y por el otro lado, un católico, un recién converso católico, que es J.D. Vance. Aquí los dos están en el mismo tenor. Si lo vemos es el retomar el discurso religioso para sus fines, instrumentando lo religioso, que es una de las cosas que dice el Papa, no se debe usar la religión para fines políticos, lo dijo muy claro en Camerún. Y por el otro lado, utilizar la teología católica, que viene desde San Agustín, pasa por Santo Tomás de Aquino y cae en Francisco, sobre la guerra justa, ¿no? Y lo que dice el Papa aquí, en esta guerra con Irán no vemos ninguna de las causales de una guerra justa. Entonces, han tratado de utilizar este concepto de guerra justa para justificar a Estados Unidos y el Papa le dice, no, señores, por ahí no va el asunto. Ahora, Trump ha dicho, señor Prevost, no, le dice Bobby, porque es Robert. Sí, porque le decía Bob. ¿No? Es Bobby Leo, le dice. Qué vulgaridad, pero bueno, no te metes en política. Además, no te sale que estás metiendo en terreno internacional. Y resulta que Times lo declara como uno de los hombres más influyentes en la política internacional. El Instituto Treccani en Italia, que es un instituto de mucho prestigio, autor de la la enciclopedia italiana, lo nombra el hombre del año 2025, porque es prudente, porque es una persona que no le gustan mucho los medios de comunicación, es más acotado, porque escucha, porque tiene el diálogo, ¿no? Y sobre todo porque mide muy bien lo que dice y lo que plantea. Claro, hay que entender que también el interior de la Iglesia entra y hereda una serie de tensiones y polarizaciones que obligan al actual Papa a tratar de conciliar. Pues muy bien, vamos a un corte. Estamos conversando en torno a esta confrontación que tiene muchísimas aristas en política internacional, en tradición, en historia y sobre todo lo que viene. Esta tensión, este conflicto entre el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el Papa León XIV. Vamos a una pausa, regresamos. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en medio de un momento muy particular y aquí conversábamos con los compañeros que hasta podíamos haber hecho 2 programas, parte 1 y parte 2. La cuestión es algo que señalamos, esta actitud anticatólica que prevalece. Así como hay una actitud antijudía, ¿no?, que entre los cristianos, y ahora nos llama la atención, cómo los cristianos pro-israelíes, algo como raro, pero no raro, desde los años 80 del siglo pasado se ha venido fraguando, pero sí hay una actitud, digamos, un tanto contestataria o de desconfianza frente a lo católico ante el universo diverso religioso en Estados Unidos. Bueno, esto procede en el mundo anglófono, después de la Reforma, y bueno, Enrique VIII y todo esto que ya sabemos, hay una persecución del catolicismo que parece que se les quedó en el ADN, sobre todo los de origen inglés, escocés, siempre han visto con malos ojos a los de origen irlandés. Irlanda pues, ha sido siempre un país católico y luchó por ser católico. Cuando llegan los migrantes a Estados Unidos, vemos a un Donald Trump de origen presbiteriano por parte de la madre escocesa y de origen alemán por parte del padre, probablemente protestante. Siempre hay una desconfianza hacia el papismo, así le llaman ellos, papists. Yeah. Entonces, ahorita es lo que estoy viendo, que en este mundo evangélico de los MAGA, y hay una teoría ahí que dice que los demócratas soltaron esta cuestión del pleito en el Pentágono
para dividir a los católicos MAGA de los evangélicos MAGA y con eso dar al traste con las expectativas del trumpismo como tal y el Partido Republicano para noviembre. Lo que es cierto es que sí, en Estados Unidos aún, a pesar de los 70 millones de católicos, el 20% de la población, sí hay un prejuicio en contra del catolicismo. Sí, y vamos a ver en las elecciones de noviembre si este prejuicio o si porque los católicos han sentido agraviados por la actitud de Donald Trump. Por supuesto, e incluso también algunos protestantes históricos se han sentido agraviados. Se ha pasado, ha cruzado la línea roja el presidente. Pues vamos a ver, Mónica, agradezco mucho tu presencia. Gracias. Solo 2 cuestiones finales. El Papa XIV se atrevió León XIV se atrevió a contradecir como ningún otro líder mundial al presidente norteamericano. Crea, como concluimos, un precedente ante los políticos y sobre todo europeos que han sido timoratos, tibios, medidores, propios de una vieja cultura política donde Estados Unidos era aplastante. Hoy esto puede cambiar. Es una hipótesis, vamos a ver. Segundo, lo hemos conversado, yo simplemente lo verbalizo. El Papa se convierte en un importante contrapeso moral del presidente Donald Trump. Y esto es muy importante. Sí. Un contrapeso que va en otra línea. Es el otro lado de la moneda. 2 norteamericanos con sensibilidades, perspectivas, visiones muy diferentes. Mónica, gracias. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.